Hola jóvenes, profesor Iván Cornejo por acá, hoy con una pequeña cápsula de cómo resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con Excel. Son ecuaciones que encontramos frecuentemente en algunos de nuestros balances de materia-energía, de algunos de nuestros ejercicios, y se debe contar con alguna manera sencilla de resolverlo. Hoy día vamos a utilizar un método de numérico explícito, que si bien no es el más elegante ni el más eficiente, nos permite obtener soluciones de manera rápida a un costo relativamente sencillo en términos computacionales. Uh, bueno, supongamos que partimos del balance que vemos aquí arriba, donde tenemos un reactor, conocemos el caudal que está pasando, conocemos el volumen del reactor, conocemos el K de reacción, conocemos la condición de entrada al reactor y queremos saber la condición de salida del reactor, la concentración del reactivo a lo largo de nuestro volumen. Bueno, esto del lado derecho es la velocidad de reacción y la verdad que se ve que tiene algunas complicaciones que me van a impedir tener una solución analítica, al menos de manera fácil. Vamos a tener que tenemos aquí un 1 por un 1 dividido un partido 1 más la raíz de la concentración y también tenemos un elevado a un tercio. Todo eso nos hace un poco más difícil obtener una solución analítica. Por tanto vamos a recurrir a la solución numérica, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Bueno, simplemente aproximando nuestros diferenciales infinitesimalmente pequeños a algo finito, ¿ya? Bueno, el delta B es directo, simplemente reemplazamos la derivada por un diferencial de volumen por un delta volumen y nuestro diferencial de concentración como la diferencia de dos valores consecutivos de concentración a lo largo de nuestro eje. Este n que está aquí arriba, n más 1 y n, el n representa una posición, ya es un inicial, está diciéndome aquí que nuestro diferencial de concentración está aproximado por la diferencia entre dos valores consecutivos de concentración a lo largo de nuestro reactor en este caso. Pero dependiendo del problema podría ser a través del tiempo o a través de alguna posición, etc. Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá? Una vez habiendo aproximado nuestra derivada a una diferencia finita, la reemplazamos en nuestra ecuación original, ¿cierto? Me vine desde acá, desde la ecuación original, a hacer el reemplazo por nuestra diferencia finita. Y también tenemos que tomar otra decisión. El lado derecho también depende de la concentración de A. Entonces tenemos que tomar la decisión de si va a depender del valor actual, digamos, donde estoy parado, o el siguiente valor, n más 1. Este es lo que hace toda la diferencia entre un método explícito y un método implícito. En este caso, para que el método sea explícito, vamos a hacer todo como función del valor actual, en este caso n. ¿Ya? Si nosotros analizamos esta ecuación, como mencioné anteriormente, sabemos el Q, sabemos el volumen total, sabemos el K, ¿cierto? El delta B, nosotros lo vamos a definir. Y si es que sabemos la condición de entrada al reactor, la única incógnita que nos queda para un determinado n es la concentración del tiempo siguiente o de la posición siguiente. Bueno, entonces, como esa es nuestra única incógnita, vamos a resolver esto, arreglar esto, manejarlo un poquito algebraicamente para encontrar esa cantidad en función de todo lo demás, tal como dice aquí. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos ese trabajo algebraico, nos queda que sea de n más 1, en realidad es una función igual, es un valor igual a el CA del valor donde estoy ahora, menos delta B dividido Q, ¿cierto? Este delta B yo lo tengo que definir, el Q lo sabemos, el K lo sabemos y bueno, todo el resto del lado derecho que tenía en mi ecuación original. ¿Esto en qué significa en pocas palabras? Significa que si yo tengo el valor de entrada, puedo saber el valor habiendo avanzado un delta, ¿ya? Y con ese valor de ese primer delta, yo soy capaz de, después de ese primer delta, soy capaz de calcular el valor después de haber avanzado un segundo delta. ¿Ya? Y con ese valor de ese segundo delta voy a ser capaz de calcular el valor de la concentración una vez avanzado un tercer delta. Y así todo el tiempo hasta llegar a el final de mi reactor, mi último delta, ¿cierto? Mi delta número n mayúscula, que ese es el número de pasos, digamos, que di para llegar desde el principio al final del reactor. De eso, ese es un poco el background teórico de esta técnica. Ahora vamos a pasar a resolverlo con Excel. Acá tenemos el Excel, ¿cierto? Y vamos a tener que anotar algunas cosas. Por ahora no es importante los valores que tenemos de la variable, ¿cierto? Pero supongamos que tenemos un caudal de 1 metro cúbico por segundo, entrando con una concentración inicial o de entrada, inlet, de 10 moles por metro cúbico, como quieran. El K va a ser 2 en las unidades correspondientes. El volumen total del reactor es 10 metros cúbicos.
por mencionar algo, solo ustedes tienen que preocuparse que las unidades sean consistentes. En este caso yo voy a definir n mayúscula como 100 por poner un número cualquiera, y voy a definir también mi delta b, que lo voy a anotar igual como db, pero es un delta b, ¿ya? Como el volumen total dividido el número n que me fijé, ¿ya? Bueno, habiendo definido aquello, tenemos que tener algunas cosas. Bueno, voy a poner aquí el n solo para formalidad, porque no lo voy a ocupar para los cálculos. Vamos a poner aquí el volumen acumulado, ¿ya? Vamos a poner la concentración en función de ese volumen acumulado, y el XA, la conversión de A, también en función de ese volumen acumulado. Recuerden que este es una integral donde yo voy a ir sumando, ¿cierto? Así que voy a necesitar ir acumulando la solución para calcular la integral. O sea, la integral se aproxima a una sumatoria, ¿cierto? Esa es la gracia. Bueno, vamos a partir con un n inicial 0, ya, para tener algún número. Mi volumen va a ser 0 también, porque estoy justo en la entrada del reactor. La concentración justo a la entrada del reactor va a ser la concentración de entrada, que en este caso le voy a poner aquí con el F4 para que se quede fija y no se mueva nunca esa celda. Y la conversión, como todos sabemos, es 1 menos la conversión, la concentración en la actual, digamos, dividido la concentración en el inicio del reactor, que en este caso es la misma. Entonces la conversión es 0, ¿cierto? En este caso para nosotros. Voy a ponerlo así. Vamos a ver que este va a ser el anterior más 1, y que este volumen va a ser igual al volumen anterior más mi delta volumen con F4, ¿cierto? Voy a dejar los signos peso ahí que dejan la casilla fija para la fórmula. Mi concentración viene de la fórmula que les mostré anteriormente, digamos, esta de acá, ¿cierto? Entonces vamos a escribirlo. CA es igual a la CA anterior más, perdón, menos el diferencial de volumen, que va a quedar fijo, dividido el Q, que va a quedar también fijo, por el K de reacción, que también va a quedar fijo, porque no va a variar después hacia abajo, por, abro paréntesis, el CA de mi valor anterior, ¿cierto? Ese va a ir cambiando a medida que avanzo en la solución, y 1 más raíz de mi CA anterior, también, cierro paréntesis, un paréntesis más, todo eso elevado a un tercio, ¿ya? Y voy a bajarle un poquito los decimales, hay 2 decimales nada más, y bueno, esta es la misma que la anterior, ¿cierto? También le voy a bajar un poquito los decimales para tener todo más o menos igual. Voy a aumentar también aquí. Dejemos todo con 2 decimales. Todo con 2 decimales, y luego voy a copiar esto para abajo, muy largo para abajo. Ya, mucho más para abajo. ¿Cuánto para abajo? Ahí lo vamos a ver. Yo voy a dejar 500 aquí. 500. Sí, 500 va a estar bien. En el caso que yo quisiera partir el volumen en 500 partes o más, o menos, digamos. Bueno, entonces veamos cómo se ve esto inicialmente. Voy a seleccionar todo con mi Control Shift y aprieto para el lado y después para abajo, y eso selecciona todas las casillas para el lado y para abajo, ¿ya? Entonces vamos a insertar gráfico, algo rápido nada más. Ahí tenemos el gráfico, lo voy a cortar y me voy a mover hacia arriba con Control Shift y para arriba, y lo voy a pegar, y vamos a ver que lo voy a hacer aquí un poquito más chico. Ya, por supuesto que yo estuve sumando y sumando, qué es lo que pasaba si tenía un diferencial más de volumen, así que vemos que el eje X, que es el volumen acumulado, llega a más allá de 10. Lo primero que voy a hacer va a ser limitarlo hasta 10, ¿cierto?
Y segundo es que voy a poner esto en un eje secundario para que la escala no se me confundan. Esto de acá naranjo es la conversión, ¿cierto? Que va de 0 a 1, y el azul es la concentración que va desde la inicial hasta el valor que sea. En este caso se alcanza conversión del 100% adentro del reactor. ¿Ya? Hay algunas cosas que tener en cuenta con estos métodos numéricos, eso es todo, ¿cierto? Simplemente tenemos que ver cuál es el valor que tengo cuando el volumen acumulado es igual al volumen de mi reactor, en este caso el 10, y vamos a ver que tenemos una conversión del 0.999, ¿cierto? Y la concentración es muy bajita. Hay algunas cosas que hay que tener claras, ¿ya? En este caso yo elegí dividir el volumen en 100 partes. Yo podría haber elegido otro número, por ejemplo podría haber elegido 10 partes, no, perdón, muy bajo, 20 partes. Y vamos a ver que las curvas se movieron, ¿cierto? Si yo elijo separarlo en 40 partes, entonces las curvas se van a mover hacia la derecha un poquito, 50 partes, ahí se mueven un poquito menos, cada vez menos, ¿cierto? 100 partes, 200 partes, y ahí ya no se mueve casi nada, 400 partes, ahí ya se mueve muy poquito. Me podría ir a 1000 partes, pero vamos a ver que con 1000 partes, como yo elegí, yo llegué solamente hasta N500 copiando para abajo, no alcanzo a integrar todo mi volumen completo, ¿cierto? Ahí es donde había que tener cuidado de definir una cantidad de celdas suficientemente grande. Y vamos a ver qué es lo que sucede, qué pasa, qué pasa si yo, por ejemplo, si yo tengo dividido en 20 partes, bueno, digo que a los 2 metros cúbicos tengo una conversión del 80%. Pero si yo divido esto en 100 partes, entonces a los 2 metros cúbicos tengo una conversión menor al 80%. Bueno, eso es lo que se conoce como el accuracy, ¿ya? O la precisión del método. Mientras más pequeñitos elijo los intervalos que estoy ocupando, mientras más intervalos ocupo, mayor precisión tiene mi respuesta. Lo que hay que tener cuidado aquí es fijarse que el número de elementos que haya elegido sea suficiente para tener una solución que sea independiente del número de elementos donde que estoy utilizando. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Normalmente probando una cantidad de elementos y luego probando el doble. Si los dos dan lo mismo o aproximadamente lo mismo, estamos súper bien. En este caso, si yo ocupo N200, vemos que ahí está la curva, y si me salto a 400, entonces vemos que las curvas prácticamente no se movieron. Significa que con 200 ya tengo una solución que no depende de la precisión numérica que tengo en este problema, ¿ya? Una solución independiente de la malla, digamos. ¿Qué pasa? Esa es una cosa, el accuracy. Otro tema es qué pasa si yo me voy muy abajo en el número de elementos, por ejemplo 20, 10, por ejemplo, por supuesto que pierdo accuracy, incluso puedo llegar a ver aquí unos saltos, ciertos feos, de unos pasos muy grandes. Si yo me voy a 8 pasos, 7 pasos, ya vemos que esta solución se volvió indefinido, ¿cierto? Tira error y el gráfico se estropea totalmente. Eso es porque la solución diverge, ya, porque no tiene una estabilidad numérica suficiente, y esa es una solución que no sirve. Ahora es un poco evidente y tuve que irme bien bajo en el número de elementos que estábamos usando, pero puede pasar incluso con números de elementos grandes. Siempre hay que tener cuidado, primero que la solución sea estable, y segundo que tenga la precisión suficiente, ¿ya? No hay mucho, o sea, hay maneras igual de calcular cuál es el delta B que necesito, porque vamos a decir que el delta B es el volumen dividido n, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el delta B que me va a dar la estabilidad numérica, que más me va a asegurar una estabilidad numérica y que me va a asegurar un cierto accuracy? Pero como no quiero entrar por ahora en ese tipo de cálculo porque no es el objetivo de esta asignatura, simplemente les menciono que prueben, ¿cierto? Y que se aseguren de tener una solución independiente del número de elementos que están eligiendo.